Un objeto se mueve en la dirección positiva del eje X con una velocidad inicial cuya magnitud es 40.0 metros por segundo. Cuando el objeto pasa por el origen, este experimenta una aceleración de magnitud 3.50 metros por segundo cuadrado y en la dirección negativa de X. Parte A. ¿Cuánto tiempo le toma al objeto regresar al origen? Parte B. Determine la distancia máxima que alcanza el objeto respecto al origen. Bien, así que vamos a comenzar dibujando un sistema de coordenadas. Tenemos entonces los ejes Y vertical y X horizontal. Y el problema nos está diciendo que hay un objeto que se está moviendo en la dirección positiva del eje de X y que cuando llega al origen, ¿verdad? Cuando está en este punto, experimenta una aceleración de 3.50 metros por segundo. Esa aceleración, dice el problema, que es en la dirección negativa del eje de X. Por lo tanto, la aceleración va a ser negativo 3.50 metros sobre segundos al cuadrado. Justo, ¿verdad? Cuando empieza esa aceleración, en ese instante, la velocidad del objeto es 40.0 metros por segundo. Por lo tanto, esa sería su velocidad inicial. Note que eso es por un instante y después de eso vamos a ver que esa velocidad empieza a disminuir hasta que eventualmente se hace cero. El valor entonces sería 40.0 metros por segundo. El movimiento de este objeto sería bueno, ¿verdad? Primero analizar cómo se mueve y después hacer los cálculos. Note que la aceleración va contraria a la velocidad, por lo tanto la magnitud de esta velocidad va a disminuir y el objeto por lo tanto va a moverse hacia la derecha por un tiempo hasta que alcance la velocidad igual a cero y luego, dado que la aceleración sigue actuando sobre el objeto va a moverse de nuevo, pero esta vez hacia la izquierda hasta pasar nuevamente por el origen. Así que notamos dos cosas. Primero, que dado este efecto de la aceleración, reduciendo la velocidad inicial, tenemos que el objeto va a llegar a una distancia máxima en el eje de X, que la estoy indicando con este punto, y que después de eso cambia su dirección y se va a encontrar nuevamente en el origen para un tiempo, ¿verdad?, posterior. Por lo tanto, en este caso podríamos decir lo siguiente: x0, que es la posición inicial, sería 0 porque comenzamos en el origen, 0 metros. Pero además de eso, x, que es la posición final para la parte A, como nos pide el tiempo que le toma regresar al origen, también sería 0 metros. Así que comenzando con los cálculos en la parte A, podemos utilizar la ecuación cinemática x menos x0 es igual a v0x por t más 1 medio a x por t al cuadrado. Notemos que dado que x y x0 ambos son 0, esta ecuación la podemos reducir a 0 igual a v0x por t más 1 medio a x por t al cuadrado. Esto nos permite entonces factorizar este lado derecho, el cual podríamos escribirlo de la siguiente manera: factorizando t, tendríamos t por v0x más 1 medio a x por t. Esto sería igual a 0. Y note que, dado que esto está igualado a 0, hay dos soluciones. La primera sería cuando el t de la izquierda es 0, así que t igual a 0 segundos sería una solución. Y de hecho ese es el momento inicial, así que lo que esto nos está diciendo es que cuando comenzamos a contar el tiempo, el objeto está en el origen, por lo tanto eso es correcto.
La segunda solución viene del paréntesis, ¿verdad? Esta cantidad que está aquí debe ser 0 para que todo esto sea 0. Por lo tanto, v0x más 1 medio ax por t debe también ser 0 como solución para esta ecuación. Si ahora tomamos y pasamos v0x al lado derecho, tenemos lo siguiente. Tendríamos que 1 medio ax por t va a ser igual a negativo v0x. Multiplicando entonces por 2 y dividiendo por ax en ambos lados, de tal manera que cancelamos la ax y el 1 medio, tenemos que t va a ser igual a negativo 2 v0x sobre ax. Y al sustituir entonces los numeritos tendremos lo siguiente: negativo 2 por v0x, que es 40.0 metros por segundo, dividido entre ax, que es negativo 3.50 metros sobre segundos al cuadrado. Y por lo tanto obtenemos como resultado para esta segunda solución t igual a 22.9 segundos. Note que encontramos esta solución que le podemos llamar T1, que es cuando por primera vez el objeto se encuentra en el origen. Esta segunda, que es 22.9, es cuando una vez regresa el objeto, es el tiempo que le toma llegar al origen desde el principio. Así que esta es la solución que estamos buscando para esa primera parte. La segunda pregunta, ¿verdad? La parte B, nos están pidiendo la distancia máxima. Distancia máxima. Yo voy a llamar esa distancia x max y la podemos en el diagrama identificar como esta posición. Resulta que la distancia máxima se va a alcanzar cuando la velocidad, ¿verdad?, de este objeto llegue a ser 0. Por lo tanto, tenemos la siguiente condición que debemos aplicar de forma simultánea. Si x es igual a ese x máximo, eso va a implicar que vx es igual a 0 metros por segundo. Así que en nuestras ecuaciones cinemáticas debemos implementar esta condición y de esa manera podemos calcular esa distancia máxima. Tenemos entonces, ¿verdad?, como ecuación de trabajo la siguiente: vx al cuadrado es igual a v0x al cuadrado más 2 veces ax por x menos x0. Note que por nuestra selección de sistema de coordenadas, x0 es 0 y tenemos entonces vx al cuadrado va a ser igual a v0x al cuadrado más 2a sub x por x. Y ahora vamos a implementar la condición que mencionamos arriba. Esta vx va a ser 0 cuando x es x máximo, así que tendríamos 0 es igual a v0x al cuadrado más 2ax, y esta x que da esa velocidad igual a 0 debe ser x máximo. Y lo que resta entonces es despejar esta ecuación para conseguir x máximo. Así que podríamos pasar el término con x máximo al lado izquierdo y tendríamos negativo 2ax por x máximo es igual a v0x al cuadrado, y dividiendo entre negativo 2ax en ambos lados, de tal manera, ¿verdad?, que cancelamos esta parte, tenemos que x máximo va a ser igual
a v0x al cuadrado dividido entre negativo 2ax. Al sustituir los números, tendríamos que x máximo va a ser igual a 40.0 metros por segundo, esto elevado al cuadrado, dividido entre negativo 2 por la aceleración, que en este caso es negativo 3.50 metros sobre segundos al cuadrado, y tenemos entonces como resultado 229 metros. Note que el signo negativo de la aceleración cancela con el signo negativo aquí que estaba frente al 2, dándonos una distancia positiva, y este sería el resultado para esta segunda parte.